Mis amados hermanos, retomamos la serie de enseñanzas en torno al libro de Génesis. Y es importante recordar que el propósito de esta serie de enseñanzas es exponer cómo a través de todas las escrituras, iniciando desde el primer libro de nuestro canon, desde el libro de Génesis, cómo todas las escrituras apuntan hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo a través de el relato del autor humano en torno a un propósito que tenía él, en este caso Moisés, con un pueblo que dirigía por el desierto hacia la tierra prometida, el desarrollo de esa historia de la redención, el autor divino la vincula directamente con la persona y obra del Señor Jesucristo. Es importante recordar el propósito de estas series de enseñanzas de Génesis, porque nos permitirá entender por qué no nos quedamos en algún aspecto teológico que podría uno quedarse al tocar pasajes tan importantes como los primeros capítulos de la Escritura. No lo hacemos porque nuestro interés es mostrar globalmente cómo el pasaje apuntaba dentro de la historia de la redención hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la última enseñanza que tuvimos en torno al libro de Génesis, expusimos el capítulo 3, donde se señala o se nos enseña la caída del hombre, y el resultado que tuvo la caída del hombre: ser exiliados de la presencia de Dios, ser expulsados del Edén, ser expulsados de la tierra de Dios. Y quisiera iniciar por allí. Vayamos por favor a Génesis capítulo 3, versículo 24, para entrar en contexto de la exposición del capítulo 4, que es el texto a exponer en esta mañana. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre es expulsado de la presencia de Dios. Es un estado miserable en el cual el hombre se encuentra desde ese momento, expulsado de la presencia del Señor. En el capítulo 4, que vamos a estudiar en esta mañana, Moisés cierra la primera división que encontramos dentro del libro de Génesis. Cierra ese primer Toledot, esa palabra hebrea que expone la frase: estas son las generaciones, o frases similares, que inició en Génesis capítulo 2, versículo 4. En el capítulo 4 se cierra ese primer Toledot. Debemos recordar que del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, se expone de manera general la creación de Dios. Pero a partir del versículo 4 del capítulo 2 de Génesis hasta el final del capítulo 4, a partir del capítulo 2, versículo 4 hasta el final del capítulo 4, hay una primera división dentro del libro de Génesis a través de iniciar esta sección con ese son el principio de las generaciones, o la palabra hebrea Toledot. Ahora, ¿qué nos indica eso? ¿Qué importante tiene eso que estoy enseñando? Pues entender que lo que vamos a ver dentro del capítulo 4 de Génesis es fundamental para poder contextualizar todo el desarrollo de la historia de la redención de allí en adelante. Es decir, lo que encontramos en esta primera sección de Génesis es fundamental para poder entender lo que se desarrolla en toda la historia de la redención. Esa es la importancia de las divisiones que Moisés realiza dentro del libro de Génesis. Lo que va a hacer Moisés en este capítulo 4 es mostrarnos la degradación del hombre fuera de la presencia de Dios. El hombre, ese ser creado a imagen y semejanza de Dios, ahora exiliado de la presencia de Dios, no tiene otro camino, no tiene otro rumbo, sino un declive dramático, como lo vamos a ver expuesto en este capítulo 4. No tiene otro rumbo el hombre expulsado de la presencia de Dios, sino un declive dramático, a menos que se aferre a la promesa de Génesis 3:15, a la promesa de aquel que habría de venir, de aquel que habría
de venir. Iniciamos nuestro estudio de Génesis capítulo 4 leyendo los primeros 7 versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entendiendo que Génesis capítulo 3 finaliza señalando ese estado terrible del hombre de ser expulsado de la presencia de Dios, vemos que Génesis capítulo 4 inicia con una nota de esperanza, Y esa nota de esperanza la podemos ver en la expresión de Eva en torno a la concepción, a la concepción de ese hijo que venía en su vientre. Ella dice en el versículo 1 del capítulo 4: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, esa expresión, por voluntad de Jehová he adquirido varón, es una expresión que nos permite entender que la esperanza de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, todavía estaba viva en el pensamiento de Adán y Eva. Ese Génesis capítulo 15 que vinculaba o esperaba la llegada de aquella simiente de la mujer que destruiría la obra de Satanás, estaba vigente en el corazón de Adán y Eva. Nosotros vimos en la última exposición en torno a Génesis que al darle Adán el nombre a su mujer Eva, la madre de todos los vivientes, se exponía a esa esperanza, la llegada de aquel que habría de venir. Con esta expresión de Eva del capítulo 4 versículo 1, por voluntad de Jehová he adquirido varón, vemos que esa esperanza está vigente. ¿Sería acaso aquel que habría de venir? Era la pregunta que se genera dentro del desarrollo de la historia de la redención. Y esto lo podemos enfatizar por el nombre que se le da a ese primer hijo, Caín. Significa en hebreo Eloaquí. Esas palabras hacían un juego con la palabra he adquirido. Caín, Caná. He aquí, he adquirido. La esperanza en torno a aquel que habría de venir. E inmediatamente el relato bíblico nos señala que este no era el único hijo que venía en el vientre de Eva. Pues se nos dice a continuación en el versículo 2 de Génesis 4, después dio a luz a su hermano Abel. Aquí hay algo muy importante y algo que muchas veces se pasa por alto. Muchos exégetas bíblicos señalan que Caín y Abel fueron hermanos gemelos. Pues dentro del relato de Génesis 4 no se nos da una señal de que hayan sido el resultado de una unión sexual diferente a la de la concepción de la cual vino Caín. ¿Y eso cómo puede ser soportado escrituralmente? Bueno, que dentro del capítulo 4, cada vez que se va a hacer referencia al nacimiento de un hijo, primero se nos señala la unión sexual. Miremos esto. En el versículo 1 se nos dice: conoció Adán a su mujer Eva. Lógicamente, ese conoció no quiere decir que Adán no conocía a Eva y que apenas se la están presentando, sino que la palabra conoció es una palabra que señala la unión íntima sexual entre un hombre y una mujer dentro del relato bíblico. Lo mismo dentro del capítulo 4 se nos dirá en torno al nacimiento del hijo de Caín, versículo 17 de Génesis 4. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y lo mismo se nos va a señalar en el capítulo 4, en el versículo 25.
Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pero en el caso de Abel, no se nos expresa de esta manera. Leamos una vez más versículo 1 y versículo 2. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Así que es muy posible y de una forma fuerte, tiene un gran peso dentro de la historia de la redención, de que el embarazo de Eva, de que ese primer embarazo de Eva surgieran dos varones, dos simientes, una muy diferente de la otra. Y eso es importante, este relato dentro de la historia de la redención. A veces, y es muy difícil desligarse de la forma en que leemos las Escrituras porque tenemos un contexto de todas las Escrituras, pero si nosotros recibiésemos ese libro y empezamos a leerlo y vemos la caída del hombre, pero vemos la promesa de Génesis 3:15 y después se nos habla que nace la simiente de la mujer, que la mujer está embarazada y que de ella surgen dos simientes, esto es algo que debe poner al lector de las Escrituras muy atento. Aquí está pasando algo. La diferencia entre estas simientes que surgen del vientre de Eva se nos señala inmediatamente a través de las labores que cada uno de ellos desempeña. La parte B del versículo 2 dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Alguien dijo, uno estaba de paso en esta tierra y el otro quería establecerse en ella. Las Escrituras nos dicen que estos dos hombres, pasado el tiempo, trajeron ofrenda al Señor, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Cuando leemos esto, tenemos que señalar un aspecto que está implícito dentro del texto, no señalado de una manera explícita, pero está implícito dentro del texto, que cuando las Escrituras nos dicen que Caín y Abel trajeron ofrenda, tenemos que pensar que ya se había designado un lugar donde traer esas ofrendas. Trajeron nos enseña que había un lugar específico donde debían ser llevadas dichas ofrendas. ¿Quién les enseñó esto? ¿Quién les enseñó que debían acercarse al Señor a través de ofrendas y sacrificios y llevarlos a un lugar determinado? Bueno, aunque las Escrituras no nos lo informan, es implícito dentro de la narración que Dios se lo había enseñado a Adán después de la caída y Adán se lo había enseñado a su descendencia. Ahora el hombre en el estado caído en el que se encontraba debía acercarse a Dios por medio de ofrendas y sacrificios. Calvino lo expresa de esta manera. Los primeros hombres, aunque habían sido privados del sacramento del amor divino, cuando se les prohibió el acceso al árbol de la vida, todavía les quedaba una esperanza de salvación de la que tenían los signos o señales en los sacrificios. Porque debemos recordar que la costumbre de sacrificar no fue ideada precipitadamente por ellos, sino que les fue entregada divinamente, señala Calvino. El pastor y teólogo bautista Arthur Pink dice, este incidente parece insinuar que los hijos de Adán y Eva habían sido definitivamente instruidos de que había un lugar donde se podía encontrar a Dios, que había un tiempo en el cual presentarse ante Él y que se habían establecido los medios designados para acercarse. Ni Caín ni Abel habrían sabido nada acerca de los sacrificios, a menos que los sacrificios hubieran sido designados definitivamente, señala Pym. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque entender que venir en adoración a Dios de una manera determinada es fundamental. Todos los hombres, desde que nacen, saben al interior de su corazón que deben adorar a Dios. Por eso es que tú ves las diferentes culturas
culturas, por más primitivas que sean en la historia, siempre han adorado algo. Eso está implícito dentro de lo que es el hombre. Que el pecado nuble, la manera en que se debe adorar, es otra cosa. Pero todos los hombres nacen sabiendo la necesidad de adorar. Eso es claro. Pero la manera en que el hombre debe acercarse al Dios verdadero es algo que debe ser direccionado por Dios mismo. El hombre no tiene la potestad de acercarse en adoración a Dios según le plazca, según la buena intención que tenga en su corazón, según le parezca, y mucho menos cuando se entiende y se conoce que estamos en un estado caído. En este relato de Génesis capítulo 4, Abel se ajustó a la manera en que Dios les había enseñado. Debía acercarse a Dios por medio de sacrificio. Es decir, que Abel vivió por fe en torno a cómo regresar a la presencia divina. Desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán pecó, su descendencia nace en una condición caída. Abel y Caín nacieron en la misma condición caída, destituidos de la presencia de Dios, pecadores al interior de su ser. Pero Abel se ajustó a la manera en que Dios les había enseñado a acercarse a Él. Por el contrario, Caín trató de acercarse de la manera en que quiso realizarlo, como él sintió en su corazón. Se sintió en la capacidad de poder hacerlo según él pensara. Y esa acción mostraba el menosprecio que tenía en torno a la palabra de Dios. El autor de la epístola a los Hebreos, en torno a este acercarse a Dios de Caín y Abel, nos dice lo siguiente. Sin perder Génesis 4, acompáñame a Hebreos, capítulo 11, versículo 4. El autor de Hebreos dice, por la fe. Fe es confiar en la verdad que Dios ha revelado, en la promesa que Dios ha hecho, en el direccionamiento que Dios ha establecido. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel fue guiado por la fe. Era por medio de sacrificio la manera en que el hombre ahora podía acercarse a Dios. Así había sido estipulado por el Señor, porque desde el inicio de la historia de la redención se apunta en torno a la obra de aquel que habría de venir, aquel que había sido prometido. Es más, Dios mismo, al vestir la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales, lo cual implícitamente señalaba la necesidad de la muerte de esos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva, había ilustrado el hecho que era por medio de un sustituto que tendría que dar su vida para que el estado miserable del hombre fuese cubierto. Vayamos un momento y leamos Génesis 3:21, donde de pronto se lee muy rápido ese pasaje, pero hay algo implícito allí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo aún en esa acción ya había ilustrado, enseñado que la manera en cubrir la desnudez del hombre era por medio de un sustituto. Alguien debía morir por el pecado del hombre. Una vez más traigo al pastor Arthur Pink señalando, al vestir a Adán y Eva con estas pieles, Dios les enseñó 4 lecciones. Primero, que para que un pecador culpable se acerque a un Dios santo necesita una cubierta adecuada. Segundo, que los delantales de hojas de higuera que sus propias manos habían hecho no eran aceptables para él. Tercero, que Dios mismo debía proporcionar la cubierta. Cuarto, que la cubierta necesaria solo podía obtenerse a través de muerte. La muerte
es la paga del pecado, señala Pin. Y es por eso que el autor de Hebreos señala que dicha ofrenda dio testimonio de la justicia de Abel, dice el autor de Hebreos. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice Hebreos 11:4. El hombre, dentro de la historia de la redención, solamente es justo delante de Dios, solamente es aprobado delante de Él por medio de la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que los sacrificios tipificaban, apuntaban, señalaban. Así que, quien se queda con la simple interpretación de que lo que sucedió aquí con las ofrendas de Caín y Abel fue que Abel presentó una ofrenda espléndida, es más, como dice el relato, lo más gordo de ellas, y que lo que sucedió fue que Caín presentó la zanahoria más pequeña y fea, no permite que la luz de toda la Escritura ilumine al texto que se está estudiando. Una vez más traigo a Pin señalando lo siguiente: sin duda, la ofrenda de Caín fue muy hermosa. Sin duda seleccionó los frutos más escogidos que se pudieran encontrar. No fue con poca satisfacción propia que se presentó ante el Señor, pero Jehová no tuvo respeto por su don. No hubo ninguna señal visible de la aprobación divina. Ningún fuego descendió del cielo para consumirlo en prueba de la aceptación de Dios. Y el semblante de Caín decayó. Estaba furioso porque todos sus trabajos serían en vano. Estaba enojado al pensar que no podía acercarse y adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia mente. Termina señalando Pink. Así que el rechazo de parte de Dios a la ofrenda de Caín no debía ser una sorpresa. Versículo 4, parte B de Génesis 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No debía ser una sorpresa. Dios determina la manera en que el hombre se acerca en adoración a Él. El hombre no tiene esa potestad. El hombre no tiene la potestad de decir, es que siento en el corazón componerle esto a Dios. No, Dios señala la manera en que debe el hombre acercarse a Dios. Esto es lo que teológicamente se conoce como el principio regulativo de la adoración. Y eso fue lo que aconteció en el Edén. La continuación de la narración confirma el menosprecio que Caín tenía en torno al direccionamiento divino. Y con ello, despreciar el direccionamiento divino trae como consecuencia quedar en las garras del pecado que mora en nuestro ser. Versículos 6 y 7 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando Dios le dice a Caín, si bien hicieres, indica que Caín había ido en contra de algo que Dios había señalado. Y al salirse de esa protección de vivir sometido a la palabra de Dios, Caín se hallaba ahora en disposición del mal, en disposición de la naturaleza que había en su ser. Y hay algo tremendo aquí, la manera en que Dios personifica el pecado. Esa expresión que en Reina Valera estudiamos como, si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. La referencia en hebreo, ustedes conocen que los idiomas antiguos eran gráficos principalmente. La referencia en hebreo es un animal feroz, sediento de sangre, acechando a su víctima. Más o menos como también lo hace Pedro en su primera epístola al señalar que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La personificación que hace Dios aquí es tremenda. Cuando nos salimos de la cobertura, cuando Caín se salió de la cobertura de vivir, de actuar, de acercarse a Él, según Él lo había determinado, ahora estaba en las garras de ese animal feroz que habita en todos los hombres desde la caída en el Edén. Santiago describe el proceso que ocurre
en el corazón del hombre cuando permite que el pecado empiece a anidarse, que la tentación empiece a anidarse y no hace nada por rechazarlo. Santiago dice, esto que voy a leer para que lo anotes está en Santiago 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La enemistad que Dios había señalado que vendría como consecuencia del pecado entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que se expresa en Génesis 3:15, se ve rápidamente en acción con el asesinato de parte de Caín a su hermano Abel. Y ese hecho se convierte en el modelo que acontecerá en la historia de la redención desde ese mismo instante. ¿Cuál? La simiente de la serpiente buscando aniquilar la simiente de la mujer. Leamos versículo 8 al 15 de Génesis capítulo 4. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. De tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Este relato no se sabe qué es más atroz. No se sabe si es más atroz el asesinato de Caín a Abel por el hecho de que un hombre le quite la vida a otro hombre, que es algo atroz, o por el hecho de que sea un hermano quitándole la vida a otro hermano. No se sabe si eso es más atroz o es más atroz escuchar la manera en que Dios le habla a Dios, en que Caín le habla a Dios. No se sabe qué es más atroz. ¿Dónde está Abel tu hermano? Versículo 9. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Los serafines se cubren sus rostros, sus pies, para declarar delante del Santo, 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 Santo es el Señor, toda su gloria está llena en la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando uno escucha la manera soberbia, uno no sabe qué es más atroz, si el asesinato o estas palabras. Pero esa soberbia es típica de aquel que es simiente de Satanás. Nos recuerda, dentro de la historia de la redención, la manera en que Satanás le habla a Dios en el libro de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Alguien, y es a veces típico cuando se lee la historia de Caín y Abel de Génesis 4, pensar, pobrecito Caín, su ofrenda, lo mejor que él tenía de su labor, él era un agricultor, fue rechazada por Dios. Alguien podría decir, qué duro es relacionar a Caín con Satanás y su simiente. Ahora, quien piense así, básicamente tiene un gran problema, porque esa es la realidad de todos los hombres en su estado natural. Todos los hombres nacemos vinculados a Satanás. Somos simiente de la serpiente. Y lo más terrible es que esta trascendental verdad es desconocida. Todas las personas se consideran unidas a Dios, pero la verdad es otra desde su nacimiento. Solamente cuando el Señor en su gracia nos toma y nos lleva del reino de las tinieblas al reino de la luz, es que empezamos o dejamos de ser esa simiente de Satanás. Una vez, unas personas que
se consideraban muy dignos hijos de Abraham. Es más, decían que creían en Jesús. El Señor Jesucristo entra confrontándoles y mostrándoles realmente su condición y les dice a esos judíos que pensaban que eran hijos de Dios, que pensaban que eran hijos de Abraham. Es más, habían supuestamente depositado la confianza en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa fue una realidad, una verdad atroz que el Señor les expuso a estos que pensaban que eran hijos de Dios, unidos a Dios. Y el apóstol Pablo, también exponiendo la condición de la cual el Señor nos rescató, nos dio vida cuando estábamos muertos, dice en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros, incluyéndome a mí, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice Pablo: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este evento atroz que se nos narra en Génesis capítulo 4 es atroz, es trascendental, no solo por el acto de quitarle la vida a un hombre a otra persona, o de un hermano a otro. Es trascendental por el hecho de que de ese momento en el desarrollo de la historia de la redención, la promesa que se había hecho en Génesis capítulo 3, versículo 15, se hallaba en gran peligro. La simiente de Satanás había asesinado a la simiente de la mujer. Aquel que entre estos dos hermanos se sometía a la palabra de Dios y se acercaba a Él como Él había determinado. Desde el inicio de la historia de la redención, la enemistad, la guerra, el aborrecimiento de aquellos que no son el pueblo de Dios sobre quienes sí lo son, se ve plasmado en el desarrollo de esta historia. Versículo 11 de Génesis 4. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerzas, errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén hacia el oriente. Y ahora Caín es expulsado aún de ese lugar donde se habían establecido Adán y Eva y su descendencia. Aún más allá, no podían estar allí, tenía que ser extranjero y errante en la tierra. Más allá, cada vez más lejos del Edén, más lejos de la presencia de Dios. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Cada vez más alejado de la presencia de Dios. A continuación, lo que hace el autor divino es que dirige a Moisés a que exponga aún más de cerca lo que aconteció con esa simiente de la serpiente. Por ello entra a narrar la descendencia de Caín. Y en medio de dicha narración hay al menos 2 elementos, 2 aspectos que resaltan. El primero es que desde que inició las escrituras en Génesis 1:1 hasta este momento de Génesis capítulo 4 versículo 15, el nombre Jehová, Elohim, aparecen concurridamente. Pero desde el versículo 16, en medio de la narración de la descendencia de la serpiente, de la simiente de la serpiente, desaparece el nombre de Jehová. Y el otro punto que llama mucho la atención es ver el énfasis en lo poderoso y hábiles en que se convirtieron
para vivir en este mundo caído, los descendientes de Caín, la simiente de la serpiente. Eso llama mucho la atención. Leamos versículo 16 al versículo 22 de Génesis 4. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tierras y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Es llamativo ver cómo esta descendencia de la serpiente, del mal, se desarrolla de manera tan poderosa en la tierra. Lo que nos enseña esto rápidamente es que dentro de la historia de la redención se nos muestra que aquellos que prosperan en esta tierra no necesariamente significa que Dios esté agradado de ellos, como enseña falsamente ese terrible y maldito evangelio de la prosperidad. Pero si hay algo aún más llamativo en el relato de esta simiente de Caín, es ver cómo este relato, esta genealogía se enfoca en el séptimo desde Caín, Lamed, pues expone el grado de soberbia y rebelión ante Dios a la que esta simiente había llegado. Este grado de soberbia y rebelión no se muestra solamente en sus palabras, en las palabras de Lamed, sino también con sus acciones. Con este séptimo desde Caín, vemos la primera aparición de quebrantar el sagrado matrimonio que Dios instituyó. Un hombre y una mujer unidos en exclusividad vitaliciamente. Aquí aparece la poligamia, una expresión de desprecio a aquello que ilustra la relación de Dios con su pueblo. Esa es la afrenta de Satanás a la institución sagrada del matrimonio. Lamed no solo con sus palabras, sino con sus acciones muestra el grado de rebeldía, de ir en contra de Dios. Versículo 19. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Además, Lamed se opone a la justicia de Dios. Su estándar no llega a una retribución equitativa, ojo por ojo, diente por diente, no. Lo que direcciona la vida de este hombre es la venganza. Recordemos lo que Dios en su misericordia inentendible le había dicho a Caín para que nadie le matase en el versículo 15 de Génesis 4. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero Lamed va más allá. Él establece sus propias leyes. Él define lo que es bueno y lo que es malo. Versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. En otras palabras, no necesito a Dios, ni su protección, ni su ley. Y ese es el grado de depravación a la que ha llegado el hombre en este relato de la historia de la redención, que ha sido exiliado de la presencia de Dios. Y en medio de la lectura de la historia de la redención, este es un panorama terrible. Aquella simiente de la mujer que se humillaba ante Dios, quien se sometía a su direccionamiento, había sido asesinado. Y la simiente de la serpiente se ha extendido con poder en la tierra. ¿Estará todo perdido? La respuesta es no. Esta primera sección del libro de Génesis no termina así, con ese panorama oscuro. Ese primer Toledot termina enseñando que aunque el enemigo se desate con furia en contra de la promesa divina, así la simiente de la serpiente trate de exterminar a aquel que vendría, la simiente de la mujer sin duda llegaría.
Porque la historia no está en las manos de Satanás ni del orgulloso hombre caído, sino en las manos del Señor Todopoderoso, quien hace cumplir su propósito eterno. Mira cómo termina esta sección, versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y mira cómo termina esta sección. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La promesa en torno a la serpiente de la mujer continuaba. Y hay algo que nosotros, por ni tener las Biblias en hebreo, y así la tuviéramos, no sabemos nada de hebreo, no podríamos entender qué sucede en el versículo 25. Cuando Reina Valera en el versículo 25 traduce que Eva dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, esa expresión, esa palabra otro hijo, es la palabra hebrea Selah. ¿Cuál es la importancia de ello? Que solamente una vez, dentro de lo que se lleva de la narración de la historia de la redención, solamente una vez se ha utilizado esa palabra. ¿Dónde? En Génesis 3:15. Así que hay un vínculo directo de la promesa de Génesis 3:15 a lo que ha acontecido en este momento y que Eva expresa de esta manera. Cuando nosotros leemos la genealogía que encontramos en el Evangelio de Lucas, podemos ver cómo esa genealogía vincula esa descendencia de la simiente de la mujer. En Lucas capítulo 3, versículo 23, donde Lucas señala la genealogía de Jesús, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y el versículo 38, siguiendo la narración de la genealogía, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, ese es el glorioso mensaje de la historia de la redención. Pero aquí no acaba la enseñanza para nosotros. Tenemos obligatoriamente que preguntarnos cómo esa narración de la historia de la redención afectaba a los receptores originales de esta enseñanza, el pueblo israelita que vagaba por el desierto. En otras palabras, ¿cuál era la intención que tenía Moisés al escribir esto y entregárselo al pueblo israelita? Más allá de enseñarles el aspecto de la historia de la redención, Moisés tenía un propósito con entregarles este relato a ese pueblo que vagaba en el desierto. ¿Cuál era esa intención? Primero que todo, les enseñaba lo que como pueblo habían vivido en el pasado durante muchos años. Ellos, por medio de este relato, pudieron llegar a entender que ellos habían sufrido por mano de los egipcios, porque ellos eran la simiente de la mujer y los egipcios la simiente de la serpiente. Ahora, ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo se pueden vincular estas dos simientes, una a Egipto y una a Israel? Primero, por las labores que se realizaban, que Caín realizaba y Abel realizaba. En Génesis 4:2, la parte B, ya leímos que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pues mis amados hermanos, cuando el relato le llegaba a los israelitas, ellos conocían que los egipcios aborrecían las labores con animales. No eran pastores de ovejas. Se habían dedicado principalmente a las labores agrícolas y a la construcción arquitectónica de una gran civilización. Por el contrario, ellos, los israelitas, eran pastores de ovejas. Es por esa razón que José instruye de la siguiente manera a su familia cuando ellos vienen a vivir en territorio egipcio, cuando están huyendo de la hambruna en la tierra. ¿Recuerda esta narración de Génesis capítulo 46, versículo 33 en adelante? Es una narración que para los que leen lo que Moisés les ha entregado de lo que sucedió con Caín y Abel, es algo que ya aconteció en su pasado, pero ellos están leyendo ahora y van a poder relacionar entonces su historia y el por qué habían sufrido en manos de los egipcios. Claro, es que ellos son la simiente de la serpiente, nosotros somos la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente siempre se ha levantado en contra de la simiente de la mujer. Acompáñame a Génesis capítulo 46, versículo 33. Mira lo que José les dice a su familia cuando vienen, esa
familia, esas 12 familias, a vivir a territorio egipcio. Y cuando Faraón los llamare, José les dice y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Y dice José: a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Dice: porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Así que el oficio de Caín y Abel les permitiría a los receptores de la epístola, al pueblo israelita, identificar quiénes eran una de cada de las simientes. Un segundo aspecto por la cual Moisés podía vincular a Caín con Egipto y a Abel con Israel fueron las ofrendas o sacrificios que a Caín y Abel presentaron. Ya hablamos de esto. Abel se sometió al direccionamiento de Dios en torno a acercarse a él. Caín despreció ese direccionamiento. La historia de la liberación del pueblo israelita inicia con Aarón y Moisés yendo a la presencia del faraón a decir que Dios había determinado que el pueblo saliera a presentarle ofrenda a él. Y la respuesta del faraón fue tan soberbia, tan menospreciativa al indicativo de Dios como lo fue Caín al acercarse a él. Éxodo capítulo 5, versículo 3 y 4. Y ellos dijeron, Aarón y Moisés: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Una actitud menospreciativa, así como el mismo Caín había tenido en torno a la indicación de Dios en torno a la adoración. Ahora ellos tenían claro que habían sufrido en manos de los egipcios porque ellos eran el pueblo que invocaba el nombre de Dios y los egipcios la simiente de la serpiente. Pero este vínculo de simientes se ve aún más reforzada en el relato que se nos muestra en torno a la descendencia de Caín y el poder y la habilidad que tenían en torno a desarrollarse en la tierra. Los israelitas seguramente se veían muy pequeños en desarrollo en relación con Egipto, pero ahora entendían el porqué. Es que ellos eran la simiente de la mujer y Egipto la simiente de la serpiente. Pero aún más había en torno a esto que recibieron los israelitas. Los israelitas verían que hacia donde se dirigían a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, allí vivían en ese momento sin duda aquellos que eran simiente de la serpiente. Pues al igual que Lamed en el relato de la descendencia, de la genealogía de Caín, estos vivían en rebeldía directa a la voluntad de Dios. Así como Lamed se presentó en rebeldía directa a la voluntad de Dios, esas personas que vivían en Canaán vivían de manera directa en rebeldía a la voluntad de Dios, a la ley natural que Dios ha implantado en el corazón de todos los hombres. Sus acciones así lo mostraban: sacrificaban niños, eran idólatras y pervertidos sexualmente. Al mismo Abraham se le había dicho en Génesis, de que la promesa que se le había dado en Génesis 12, de que llegaría el tiempo de tomar esa tierra, se le había indicado cuándo sucedería esto. Acompáñame a Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y dice: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que el relato de Caín y Abel y de la descendencia de Caín para los israelitas se convertía en un aliciente en torno a la labor que iban a desempeñar. Iban a ser el instrumento de justicia de Dios sobre esas naciones
que vivían en total rebeldía en torno a la voluntad de Dios. Pero principalmente la historia de Génesis capítulo 4 le enseñaba al pueblo israelita que habían vivido o en el presente vivían o en el futuro que se avecinaba tal vez podían enfrentar momentos oscuros, momentos difíciles, momentos tortuosos de parte de pueblos y naciones extranjeras, pero ellos tendrían que saber que Dios los sostendría hasta la llegada de aquel que había sido prometido. Toda la historia de la redención se centra en Jesús el Cristo. La enemistad del mundo no podía y no puede detener el avance del plan glorioso de Dios. Y es por eso que recorriendo el tiempo, la simiente prometida llegó. El apóstol Pablo lo expresa como el momento que se estaba esperando. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la historia de la redención, desde Génesis 3:15. Por eso Pablo habla en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero amados hermanos, como la historia de la redención ya lo ha señalado, la simiente de la serpiente hizo guerra contra la simiente de la mujer desde su nacimiento, y no debía ser sorpresa. Herodes el Grande quiso asesinarlo desde que era un bebé. Cuando inició su ministerio público, los líderes religiosos judíos decidieron matarlo. Varias veces lo intentaron, pero el momento de su triunfo en la cruz no había llegado. El Señor Jesucristo directamente vincula a sus enemigos con quienes se han opuesto a la promesa de Dios desde el principio. La simiente de Satanás. Mira cómo lo expresa el Señor. Casi que recopila en un pasaje toda la historia de la redención en torno a ese ataque de la simiente de la serpiente a la simiente de la mujer. Mateo capítulo 23, versículo 29 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor Jesucristo vincula la historia de la redención en la tensión y en la enemistad de estas dos simientes. Pero al matar a Jesucristo, impulsados por Satanás, sin saberlo, lo que estaban haciendo era cumplir la promesa de Génesis 3:15. La iglesia lo entiende y por eso ora de la siguiente manera al Padre. En Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 encontramos esta oración de la iglesia. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Porque sí, la simiente de la serpiente mordió el calcañar de la simiente de la mujer. El que había sido prometido padeció atrozmente. Llevó sobre sus hombros el pecado de su pueblo y fue muerto. Pero allí estuvo su triunfo. Allí derrotó la obra de Satanás. Su pueblo no sufriría la condenación. La muerte no podía retenerlo, porque en él está la vida. El apóstol Pablo así lo expresa en Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Él dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que os era contraria, quitando de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La simiente prometida, nuestro Señor Jesucristo, nos libra de la justa ira divina que debe ser satisfecha por nuestros pecados. La sangre de Abel, leímos, clamaba desde la tierra por justicia. Así se lo expresó Dios a Caín en Génesis 4:10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero la sangre de Cristo declara que la justicia, que la santidad que Dios exige ha sido satisfecha. Hebreos capítulo 12, versículo 24. El autor de Hebreos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La de Abel clama justicia. La sangre de Cristo dice: la justicia ha sido satisfecha. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Nosotros peregrinamos hacia el reino glorioso, donde una vez más estaremos en la tierra de Dios, bajo las bendiciones de Dios, y esto para siempre, por la obra de la simiente que había sido prometido y que no pudo ser detenida por la maldad de la simiente de la serpiente. Y esto es glorioso entenderlo. Y esto hace que levantemos nuestras manos al Señor. Gloria, qué plan perfecto. Y hay algo maravilloso, vernos unidos a ese plan. Saber que somos de la simiente de la mujer. Y eso es maravilloso, pero debemos entender que con esa maravilla, de esa realidad en nuestro ser, que estamos unidos a Cristo. Y al estar unidos a Cristo, tenemos seguridad de lo que va a acontecer cuando muramos. Hacia dónde vamos, cuál es nuestra eternidad. Pero también debemos entender que esta gloriosa verdad de las dos simientes desarrollándose en la historia de la redención nos involucra. Y es importante conocerlo para no sorprendernos. Nuestra unión con Cristo nos hace enemigos de este mundo dirigidos por Satanás. El cristiano verdadero, no el nominal, no el que se sienta domingo tras domingo pero su mente está en otra parte, no, el cristiano verdadero, el que sabe a quién le pertenece, el que por su sangre, cuando se expone la palabra del Señor, hay fuego en su ser. El que se levanta con el pensamiento en torno a que vive para la gloria de Dios. Conocer esta verdad le permite no sorprenderse de la enemistad del mundo en que vive en torno a su vida, dando gloria a Dios. Nacimos siendo parte de la simiente de la serpiente, pero nuestro glorioso Señor nos ha trasladado al reino de las tinieblas, al reino de la luz. Pablo dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es por esa razón, y al contrario de los eslogans de muchas pseudoiglesias que dicen: ven a Cristo y para de sufrir, o pues es posible ser feliz, o ese tipo de eslogan fantasiosos, al contrario de esos eslogans, la realidad es que nuestra unión con Cristo nos convierte en enemigos de este sistema caído y no debe sorprendernos su odio y rechazo. Quien quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No hay otro camino, esa es la realidad. Si tú vives una vida muy tranquila es porque tú no estás viviendo de manera piadosa. Si tú no tienes rechazo de las personas con quienes trabajas, con quienes estudias, en tu familia que no son creyentes, es porque tú realmente no estás viviendo de una manera piadosa. Así que si estás sufriendo, por el contrario, de cualquier manera por causa de someterte a la verdad escritural, no te sorprendas. Ese es el camino que el Señor determinó que la iglesia y cada miembro en particular debe recorrer. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió en diferentes ocasiones. Recordemos solamente una de ellas. Por favor, acompáñame a Juan capítulo 15, versículo 18.
El Señor les dice a la iglesia, a sus discípulos cercanos, y así va a acontecer en la historia de la redención. Así aconteció desde el principio, desde Caín y Abel, y así acontecerá hasta que el Señor regrese. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto no puede ser de otra manera, porque la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser, que nos lleva en santidad, en una transformación al carácter de Cristo, hace que nuestros valores, nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra moralidad sean totalmente opuestas a la que este sistema profesa. Y eso inmediatamente nos hace objetivos militares, pues nuestra vida misma denuncia el pecado de este mundo. Mira cómo lo expresa el apóstol Juan, y de paso lo relaciona con la historia de la redención. Acompáñenme todos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, el que vive de una manera conforme a la voluntad de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. La historia de la redención no se queda ya, está vinculada con nuestras vidas, con nuestros pasos. ¿Quiénes somos? No hay un campo intermedio, no hay una tercera simiente. O se es de Cristo o se es de Satanás. El sufrimiento que este mundo, que este sistema caído nos infrinja a los que estamos unidos a Cristo, no debe ser una sorpresa. Pero cuando pasemos por esos momentos de oscuridad, de aflicción, a nivel eclesial o a nivel particular, por la causa de nuestra unión con Cristo, recordemos la historia de la redención y a qué simiente pertenecemos. Ahora cantábamos Castillo Fuerte. Ese es un himno compuesto por Martín Lutero que expresa lo que él vivió por defender la verdad del Evangelio. Los dos poderes más grandes estaban en contra de él, querían su vida, querían quemarlo, querían destruir todos sus huesos. Pero como él expresa allí, pueden quitarnos nuestros bienes, nuestro hogar, pero la iglesia de Cristo se mantendrá. Lutero, en medio del fuego de los peligros, dijo: incluso entonces la promesa divina comenzó a cumplirse, hablando de la narración de Génesis 4. Incluso entonces la promesa divina comenzó a cumplirse, en que la simiente de la serpiente mordió al calcañar de la simiente bendita, tal como lo experimentamos hoy. Por lo tanto, esto no debe asustarnos. Más bien debería ser una fuente de consuelo para nosotros saber por experiencia que nuestros adversarios nos están tratando de la misma manera que el sanguinario Caín trató al justo Abel. Esta es la aplicación de esta historia de la redención, un aliciente en medio de nuestro sufrimiento. Si estás sufriendo por causa de tener el Evangelio, el nombre de Cristo en lo alto, sea porque estés rechazado en tu trabajo, porque pierdas un empleo, porque tu familia te rechace, porque tus hijos se burlen de ti, por lo que sea,
glorifícate, dátele gloria a Dios de que entiendes por qué sucede esto desde el principio de la historia de la redención. Nada puede frustrar el glorioso plan de nuestro Dios. Y nosotros, por la gracia del Señor, hemos sido vinculados a Él. Así que, como Pablo lo expresa a los creyentes de Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así será. Nuestra vida está en las manos de nuestro poderoso Dios. Satanás y los suyos revolotean con la intención de destruir la iglesia, pero no podrán. Así como ante la desesperanza del asesinato de Abel, Dios dio a Set. Así como ese pueblo esclavo y oprimido en Egipto, la mano poderosa de Dios actuó y les liberó. Así como ese pueblo que vagaba por el desierto tomó posesión de una tierra llena de guerreros y ciudades fortificadas. Así como la muerte no pudo detener el triunfo del Cristo prometido, la iglesia seguirá firme hasta el retorno de su Señor. Y entonces la historia llegará a su fin. La simiente de la mujer que ya derrotó al enemigo en la cruz, entonces aplastará la cabeza de la serpiente. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el apóstol Juan nos da una imagen de lo que acontecerá en esa visión que él recibió en torno a ese juicio final. Apocalipsis 20, versículo 10. Y con ese pasaje terminamos, mis amados hermanos. Y el diablo, Apocalipsis 20, 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que el Señor nos permita mantenernos firmes, entendiendo que si padecemos por Cristo, no debe ser una sorpresa. Eso ocurre porque somos y estamos unidos a la simiente de la mujer, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis amados hermanos.